Entonces, para empezar a ubicar a la gente, para que empiecen a entender pues cómo funcionan ciertos conceptos, quería preguntarte sobre la inflación. Estas últimas semanas hemos visto noticias de que se está disparando la inflación aquí en España o en la eurozona, casi la tenemos ya en el 10%, en países de Sudamérica más del 50%, en Estados Unidos igual. Entonces quería que me explicaras qué es la inflación por definición y después ya iremos a más detalles. Sí, sí, pues la inflación por definición es el incremento generalizado de los precios, ¿no? Lo que pasa que se confunde bastante y al final todos lo confundimos, ¿no? Yo por ejemplo en mis vídeos digo inflación cuando realmente tendría que decir IPC. Ujú. Y al final la inflación como tal, ¿no? Es el incremento Disculpa por generalizado. interrumpirte. ¿Cuál es la diferencia entre inflación y IPC? Porque a mí me pasa lo mismo. No sé qué es una cosa y qué es la otra. Ya, mira, para hacerlo entendible y para decirlo de forma muy rápida y sencilla, la inflación es el incremento generalizado de los precios, como te he comentado, ¿no? Y el IPC simplemente tiene en cuenta una cesta concreta, ¿no? Unos determinados productos, que son varios, que cualquier persona los puede buscar, como también después está la inflación subyacente, que se llama, que no tiene en cuenta pues, los precios de la energía, los alimentos no elaborados, etcétera, ¿no? Ujú. Y de hecho es como se calculaba antes. Cuando nos dicen que en 1980 la inflación en Estados Unidos era del 18% y que Paul Volcker, siempre me lío con este nombre, tío, el presidente de la FED en ese momento tuvo que subir los tipos por encima de la inflación, o sea, por encima del 18%, Ostras. eh, eh, realmente esa inflación no se calcula de la misma forma como la calculamos ahora, ¿no? Si ahora calculásemos la inflación como en 1980, probablemente tendríamos también esos mismos niveles por encima del 15% segurísimo. Al final a ti te dicen, bueno, el IPC es del 10%, pero la gente en su día a día no nota un 10%, nota mucho más, ¿no? Y la razón por la que ocurre esto es porque una cosa es el IPC, que coge una determinada sección de productos, ¿no? Una cesta determinada de productos, y la otra cosa es la inflación que coge pues mucho más, ¿no? Por ejemplo, ahora de memoria tampoco lo sé exactamente, pero el IPC no tiene en cuenta, por ejemplo, los productos exportados y más cosas. Ujú. Entonces, por esta razón, hay que vigilar un poco, ¿no? Cuando se habla de inflación y IPC, a pesar de que todos terminamos diciendo inflación al IPC, ¿no? Entonces, otra cosa, cuando hablamos de inflación, la inflación, perdona, ¿funciona igual en todos los países de la eurozona o cada país tiene una inflación distinta? No, claro, al final todos tenemos el euro, ¿no? O sea, claro, o sea, la inflación en Alemania, por ejemplo, seguramente no es la misma que en España. Ahora mismo, ahora, en este momento sí, no es muy similar. No sé exactamente los datos de Alemania, creo que los dieron hace un par de semanas, pero en España lo conocimos antes de ahí, la semana pasada fue, sí, Sí. y fue del 10%, ¿no? Entonces, no en todos los países es la misma, pero al final, si coges como referencia la eurozona, pues hablamos de inflación en la eurozona o inflación, por ejemplo, en Estados Unidos en este caso. Entonces también a nivel de inflación, para también ir cambiando de tema, la inflación Mm. de aquí que tenemos en la eurozona viene o tiene los mismos orígenes que la inflación que se tiene en Estados Unidos, ¿van de la mano o no tienen nada que ver? Sí, tú piensas que al final, cuando Estados Unidos, lo que se dice habitualmente, ¿no? Cuando Estados Unidos estornuda, pues todos los demás nos resfriamos, ¿no? No sé si se dice así o si me lo acabo de inventar, pero No, pero tiene sentido. tiene sentido, tiene sentido, ¿no? Es verdad que el conflicto de Ucrania ha ayudado a que la inflación se dispare, es evidente, ¿no? El tema del precio de la energía, los alimentos, etcétera. Pero para mí es un absurdo decir que el problema de la inflación es de Ucrania y de la guerra y de Rusia con la guerra con el conflicto, ¿no? Porque no podemos olvidar que durante los últimos 2 años se han imprimido el 80% de los dólares que hay en circulación, por ejemplo. En Europa otro tanto, ¿no? También se ha puesto la máquina de imprimir a funcionar y al final, pues cuando hay más dinero, por los mismos bienes y servicios, lo que ocurre es que estos bienes y servicios incrementan de precio, no hay más. Eh, por lo tanto, la consecuencia de que haya ocurrido esto en relación a la inflación o sea, la inflación es un fenómeno monetario, de que después se pueda ver agravada o no por otros temas, ¿no? Como por ejemplo lo de Rusia, etcétera, está bien, se ve agravada por eso, pero no es el foco, no es el problema principal, Ujú. Total, total. Entonces seguro. vamos también a los orígenes de esta última crisis, de esta última burbuja a nivel de inflación y tal, que creo que lo tenemos los dos claro y es que viene sobre todo de la mano del COVID. ¿Qué consecuencias directas tiene el COVID en la economía?
y qué medidas se tomaron en aquel entonces para estimular la economía y qué consecuencias han tenido posteriormente. Sí, pues es que todo lo que estamos viendo ahora es una consecuencia de las medidas que se tomaron en el año 2020, durante 2020, bueno, y 2021, incluso 2022, ¿no? Al final vino el COVID, separó la economía, ¿no? Artificialmente, no hubo, o sea, se tuvo que parar todo artificialmente porque el bicho ese, pues, estaba matando o tal. Y para reactivarlo, pues se tuvieron que aplicar políticas económicas extremadamente expansivas que consistieron en bajar los tipos de interés y sobre todo imprimir toneladas y toneladas de dólares y de euros, ¿no? Evidentemente, pues es un poco lo mismo lo que hemos venido comentando hasta el momento, que cuando tú pones tanto dinero en la economía y cuando encima la estimulas con los tipos de interés al 0%, pues lo que haces es dopar la economía, por llamarlo de alguna forma. Entonces, por esta razón vimos la recuperación en forma de V, ¿no? Cuando al final, como el cierre no fue un cierre artificial. Una vez se volvió a reabrir todo y con las medidas, con la política económica expansiva tan drástica que se aplicó, ¿no? Pues el mercado remontó en forma de V hasta alcanzar nuevos máximos. De hecho, el otro día compartía una imagen también así de datos, porque en tu canal también se ven muchos datos, y es que se veía que la corrección del COVID era de tan solo un mes, o sea, la bolsa bajó durante un mes, mucho, esto sí, porque al final se detuvo toda la economía, pero remontó esta bajada de un 40%, 50%, no me acuerdo de qué porcentaje era, en tan solo 5 meses, cuando después ves crisis como de verdad, no tan artificiales, en las que la bajada dura de media casi un año y la recuperación como 3 años. O sea, es como un proceso mucho más acelerado. De hecho, también, hablando de lo de VisualPolitik, Economic, hace poquito sacaron un vídeo hablando de cómo había aparecido esta inflación y cómo se ligaban pues las inflaciones de Estados Unidos y las de la eurozona, y es que decían que con también los estímulos che que se daban ahí, con la cantidad de dinero que se daba en empresas y tal, pues lo que pasó es que los salarios en Estados Unidos incrementaron como un 5, un 6%, esto incrementó la actividad económica de todos los ciudadanos y al final el encarecimiento del producto a nivel mundial pues subió un montón. Esto pues fue brutal. Claro, el incremento de los salarios también es un arma de doble filo, ¿no? Porque claro, si tú ajustas los salarios a la inflación, claro, cada vez la gente tiene más dinero para gastar, por lo tanto, si tiene más dinero para gastar, por mucho que las cosas también, o sea, es una rueda que no termina, no haces que la inflación nunca se termina si tú equiparas el salario a la inflación, ¿no? Yeah. Entonces, por esto, un poco, pues, salvando las distancias, es lo que ocurre también en Estados Unidos, donde mucha gente, pues recibió los cheques de estímulo, se dedicaron a gastarlo, incluso a invertirlo. De hecho, leí el otro día una que lo comenté en el último vídeo, una historia de un dueño de restaurante en Estados Unidos que los meses, o sea, durante el boom del mercado, ¿no? Incluso antes de 2020, de que ocurriera todo el tema del COVID, con el boom de las criptomonedas, tenía varios trabajadores en el restaurante que decidieron tomarse un año sabático, decidieron decir, oye, yo estoy ganando tanta pasta con las criptos que, hostia, pues igual no tengo necesidad de venir aquí cada día a chuparme 10 horas por $1,500, ¿no? Por $2,000. Entonces lo dejaron y ahora, curiosamente, lo que comentaba este hombre es que parte de esos trabajadores que lo habían dejado para tomarse el año sabático le estaban volviendo a pedir trabajo porque con el desplome del mercado pues ya no, supongo que no habían vendido o si habían vendido o no lo habían vendido todo o no habían, lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es que volvían a necesitar pues trabajar para seguir manteniendo su estilo de vida o para sobrevivir simplemente. Por eso también en el canal hemos recalcado muchísimo que, oye, las criptomonedas y todo lo que se puede ganar con esto está muy bien, pero tener un trabajo, una fuente de ingresos paralela, esto ya es como a modo advice para toda la gente que se vea el vídeo, pues que lo tenga claro, porque es un mundo con muchísima incertidumbre, no solo las criptomonedas, también el mundo de la inversión en acciones.